La leyenda de El Charro Negro en Michoacán. El Charro Negro es una de las leyendas más fascinantes y aterradoras que ha circulado por generaciones en Michoacán y otras regiones de México. Aunque su presencia es conocida en distintos lugares del país, es en Michoacán donde su historia ha calado más profundamente en la cultura local. A diferencia de otras leyendas, esta figura no es simplemente un espectro cualquiera que asusta a los desprevenidos en la noche. El Charro Negro es una entidad oscura, asociada con el engaño, la ambición y, en muchos casos, con la presencia del mismísimo diablo. Origen de la leyenda. El Charro Negro, según cuentan las historias, no siempre fue una figura maldita. Se dice que alguna vez fue un hombre mortal, un charro apuesto y elegante que caminaba por las calles con orgullo, montado en un hermoso caballo negro y vestido con trajes que reflejaban su posición social y riqueza. Este charro era conocido por su galantería, su valentía y su habilidad para dominar cualquier caballo que se cruzara en su camino. Sin embargo, su mayor virtud fue también su mayor debilidad, su ambición desmedida. Se cuenta que este hombre, cuyo nombre real se ha perdido en el tiempo, fue en su juventud un hombre humilde, nacido en el seno de una familia pobre de campesinos. Desde niño, siempre mostró un deseo insaciable de mejorar su vida y escapar de la pobreza. Trabajaba de sol a sol, cuidando de las tierras y los animales de su familia, pero no importaba cuánto se esforzara, la riqueza siempre parecía eludirlo. Conforme fue creciendo, el joven comenzó a obsesionarse con la idea de hacerse rico rápidamente. Observaba con envidia cómo los hombres acaudalados cabalgaban por las calles de los pueblos, luciendo sus lujosos trajes de charro y siendo admirados por todos. Su deseo por alcanzar ese estatus social y económico comenzó a nublar su juicio. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener la riqueza que tanto anhelaba, incluso si eso significaba recurrir a medios oscuros. Una noche, mientras vagaba por las montañas de Michoacán en busca de una solución a su situación, se topó con un misterioso forastero. El hombre estaba vestido con ropas oscuras y montaba un imponente caballo negro que irradiaba un aire de poder. Sin que el joven charro lo supiera, aquel extraño no era un simple hombre, sino una manifestación del diablo en busca de almas desesperadas. El forastero le ofreció al joven un trato que le cambiaría la vida. A cambio de su alma, le otorgaría toda la riqueza y poder que deseaba. El charro, cegado por su ambición, ganó el trato sin pensarlo dos veces. En ese instante, su vida dio un giro inesperado. La fortuna comenzó a sonreírle, y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Sin embargo, con el tiempo, el charro comenzó a darse cuenta de las terribles consecuencias de su pacto. Aunque tenía todo el dinero y el poder que siempre había deseado, sentía que algo le faltaba. La felicidad y la paz que había imaginado nunca llegaron. En su lugar, un oscuro vacío comenzó a consumirlo, y la deuda que había contraído con el diablo comenzó a hacerse cada vez más evidente. El charro trató de huir de su destino, pero era imposible escapar del pacto que había hecho. Cada vez que intentaba alejarse de las riquezas y buscar una vida más sencilla, el diablo lo encontraba, recordándole el trato que habían hecho. Finalmente, en una noche fatídica, el charro fue confrontado por el diablo una vez más. Esta vez, no hubo advertencias ni amenazas. El diablo vino a cobrar lo que era suyo, el alma del charro. Desde ese momento, el charro fue maldecido a vagar eternamente por los caminos solitarios de México, especialmente en las montañas y campos de Michoacán. Vestido con su imponente traje de charro y montando su caballo negro, ahora se le conoce como el Charro Negro, un espectro que aparece en las noches para tentar a los incautos y llevarse sus almas, de la misma manera en que él fue llevado. El Charro Negro como mensajero del diablo. A lo largo de los años, las historias sobre el Charro Negro han ido evolucionando, pero siempre manteniendo su esencia oscura y aterradora. Se dice que el charro aparece en los caminos solitarios, especialmente durante la noche, cuando los viajeros más vulnerables se encuentran solos. Su aparición suele ser acompañada por un silencio inquietante, y los testigos que han tenido la desgracia de verlo cuentan que la presencia del charro está envuelta en un aura de terror y opresión. El Charro Negro no es un simple espíritu errante.
Su propósito es claro: ofrecer riquezas y poder a aquellos que, como él, desean escapar de sus miserias a cualquier precio. Sin embargo, este ofrecimiento es una trampa mortal, pues aceptar cualquier ayuda del charro implica sellar un pacto con el diablo, del cual no hay escape. Una de las versiones más comunes de la leyenda describe cómo el charro aparece en medio de la carretera o en un cruce de caminos. Montado en su majestuoso caballo negro, se acerca a su víctima con una sonrisa fría y cortés. A menudo, ofrece llevar a la persona en su caballo, asegurando que puede llevarla más rápido a su destino. Algunos viajeros, confiando en la apariencia elegante y educada del charro, aceptan la oferta sin saber que están a punto de caer en una trampa mortal. Una vez que el viajero sube al caballo, la criatura muestra su verdadera naturaleza. El caballo comienza a correr a una velocidad sobrenatural, adentrándose en lo más profundo de la oscuridad. El viajero, aterrorizado, intenta bajar del caballo, pero descubre que no puede moverse. Es entonces cuando el charro revela su verdadera identidad, dejando claro que el viajero ha caído en una trampa de la cual no podrá escapar. En ese momento, el alma de la víctima queda condenada a vagar junto al charro para siempre. Variantes de la leyenda. Como muchas leyendas populares, la historia del charro negro ha sido contada y adaptada de diferentes maneras a lo largo del tiempo y en distintas regiones. En Michoacán, se cuentan varias versiones que añaden detalles únicos a la historia, aunque todas comparten el mismo núcleo: el charro es una figura maldita que busca almas para llevar al inframundo. En algunas versiones de la leyenda, el charro no siempre se muestra como un ser hostil. Hay quienes creen que el charro puede aparecer a personas que están en situaciones desesperadas, como aquellos que se han perdido en las montañas o en medio de la noche. En lugar de ofrecerles riquezas, el charro les ofrece ayuda para encontrar su camino de regreso, pero con la misma condición: deben entregar su alma a cambio. Algunos testigos aseguran que aquellos que rechazan su ayuda suelen desaparecer misteriosamente, mientras que los que aceptan la oferta nunca vuelven a ser vistos. A lo largo de los años, esta leyenda ha sido utilizada para anunciar a las personas sobre los peligros de la codicia y la ambición desmedida. En particular, las versiones más antiguas de la leyenda hacen eco de las enseñanzas morales que buscan recordar a las personas que los pactos con fuerzas oscuras, aunque prometen riquezas, siempre tienen un precio que no vale la pena pagar. Encuentro real con el charro negro Michoacán. Esta historia fue contada por un hombre llamado Héctor, un habitante de un pequeño pueblo al pie de la Sierra Madre del Sur, cerca de la región montañosa que rodea las tierras michoacanas. Lo que Héctor y sus amigos vivieron una noche en uno de los caminos rurales marcó sus vidas para siempre. La noche de la fiesta. Era una noche de viernes, y el pueblo celebraba una fiesta patronal que, como muchas otras en la región, era motivo de gran júbilo y algarabía. Las luces de la plaza central brillaban con intensidad, y las calles estaban llenas de personas disfrutando de la música, la comida y la compañía de familiares y amigos. Héctor, junto a sus amigos de la infancia, Raúl y Esteban, había estado esperando esta fiesta durante semanas. Todos tenían cerca de 25 años, y aunque habían salido del pueblo para trabajar en otras ciudades, cada fiesta patronal representaba una excusa perfecta para reunirse y recordar viejos tiempos. Tras disfrutar del evento, Héctor y sus amigos decidieron aventurarse un poco más lejos, a las afueras del pueblo, donde la música y el bullicio de la fiesta no llegaban. El plan era sencillo: caminar por uno de los viejos caminos rurales y beber un par de cervezas mientras charlaban bajo el cielo estrellado. Se dirigieron a un sendero conocido como el Camino del Diablo, que, a pesar de su nombre, era un lugar popular entre los jóvenes del pueblo, especialmente en las noches de fiesta, ya que ofrecía tranquilidad y privacidad lejos de las miradas curiosas de los vecinos. La caminata comenzó con risas y bromas entre los amigos. Las luces del pueblo quedaban cada vez más lejos mientras avanzaban hacia la oscuridad de los campos abiertos. El aire fresco de la sierra soplaba suavemente, y los tres jóvenes se sentían invencibles, como si el mundo les perteneciera por esa noche. Sin embargo, cuando llegaron a una parte del camino que bordeaba un viejo rancho abandonado, la conversación se detuvo abruptamente. Una sensación de inquietud comenzó a involucrar a Héctor y a sus amigos,
aunque ninguno de ellos quiso mencionarlo en voz alta. El ambiente había cambiado de manera inexplicable. El viento se volvió más frío, y la noche, que hasta entonces parecía tranquila, ahora se sentía cargada de algo extraño, algo oscuro. La aparición del charro negro. Mientras avanzaban en silencio, comenzó a escuchar el sonido de unos cascos de caballo acercándose lentamente desde algún punto del camino que venía detrás de ellos. Al principio, pensaron que sería un jinete cualquiera, algún campesino o vaquero que regresaba tarde a casa. No obstante, había algo en el sonido que no les dejaba tranquilos. Los cascos resonaban de manera pesada, casi como si no estuvieran golpeando el suelo de tierra, sino algo más sólido, como si el caballo que los producía no perteneciera completamente a este mundo. ¿Oyen eso?, preguntó Raúl, deteniéndose y mirando hacia atrás, tratando de discernir algo en la penumbra. Sí, no me gusta cómo suena, respondió Héctor, con un tono de voz más serio de lo habitual. Debe ser alguien regresando a su casa, dijo Esteban, intentando restablecerle importancia al asunto, aunque su voz delataba que también estaba nerviosa. Siguieron caminando, pero el sonido de los cascos no desapareció. Al contrario, parecía cada vez más cercano. Giraron la cabeza, esperando ver a un jinete surgir de entre las sombras, pero no había nadie visible. Solo el sonido de los cascos, pesado y rítmico, como si una sombra los estuviera siguiendo. De repente, la figura de un hombre montado en un caballo negro apareció en medio del camino, sin que ninguno de ellos hubiera notado cómo había llegado hasta allí. El hombre vestía un traje de charro negro, con detalles plateados que brillaban débilmente en la oscuridad. Su sombrero, también negro, ocultaba su rostro en sombras, pero la presencia del jinete era imponente, casi como si todo a su alrededor se hubiera detenido en el tiempo. Los tres amigos se quedaron congelados, incapaces de moverse o de hablar. El charro los miraba desde lo alto de su caballo, inmóvil. El aire alrededor de ellos se volvió más pesado, y el silencio era ensordecedor. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras Esteban, a su lado, intentaba dar un paso hacia atrás, pero parecía que sus piernas no respondían. El caballo del charro bufó, y el sonido fue tan intenso que resonó en sus pechos, como si el mismo aire que respiraba hubiera sido drenado. Fue en ese momento cuando Héctor notó algo aún más aterrador: los ojos del caballo. No eran los ojos comunes de un animal, eran dos orbes brillantes, como dos carbones encendidos que parecían mirar directamente a sus almas. En ese momento, Héctor supo que no estaban frente a un simple jinete, sino ante algo mucho más siniestro. No es un hombre normal, susurró Raúl, finalmente rompiendo el silencio, con la voz entrecortada por el miedo. El charro negro no dijo una palabra. Simplemente permaneció allí, observándolos desde su imponente posición. El miedo se apoderó de los tres jóvenes, y sin pensarlo, comenzaron a caminar hacia atrás, alejándose lentamente de la figura. Sin embargo, el charro negro avanzó un poco más con su caballo, bloqueándoles el camino. El movimiento era lento pero decidido, como si les estuviera advirtiendo que no podrían escapar tan fácilmente. El escalofriante trato. Cuando el charro habló, lo hizo con una voz baja y profunda, que parecía provenir de un lugar más allá de lo humano. ¿A dónde creen que van?, preguntó, su tono carente de emoción, pero lleno de una autoridad que los paralizó. Los tres jóvenes no respondieron. Apenas podían respirar del terror que los envolvía. Fue Héctor quien, tras unos segundos, intentó hablar, aunque su voz salió débil y entrecortada. Ese señor, no queríamos. Héctor no pudo continuar. No sabía qué decir, ni cómo explicar lo que estaban haciendo en ese camino oscuro y solitario. La figura frente a ellos no parecía interesada en explicaciones. El charro negro volvió a avanzar, esta vez más rápido, hasta quedar a pocos metros de los tres amigos. Su caballo relinchó, y la tierra bajo sus cascos pareció temblar. Los ojos del charro, aunque ocultos en sombras, parecían observarlos con una intensidad que los hacía sentirse pequeños e indefensos. Les ofreceré un trato, dijo el charro, su voz resonando en el aire inmóvil de la noche.
Uno de ustedes debe venir conmigo. Solo uno. Los otros dos podrán marcharse. Las palabras cayeron como una pérdida sobre los tres jóvenes. No podía creer lo que estaban escuchando. Era como si el charro les estuviera dando una elección imposible. El terror los consumió por completo, y la desesperación comenzó a brotar en sus corazones. ¿Qué significa eso?, preguntó Esteban, su voz quebrada por el miedo. No podemos ir contigo. No es una elección, respondió el charro negro. Es una obligación. El pánico estalló entre los tres amigos. Héctor sintió que sus piernas temblaban, y la mente de Raúl parecía no poder procesar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el charro, con un movimiento rápido, sacó de su cinturón un lazo negro que brillaba como el carbón.